Muy buenos días para todos. Nosotros somos John Freddy Tenza González, Sandra Milena Barbosa, estudiantes del doctorado en educación de la Universidad UTEC. En esta oportunidad presentamos el cuarto y último entregable de nuestro proyecto, La educación intercultural, un escenario de co-construcción de lo diverso. La propuesta se desarrolla con estudiantes de grado 902 del Colegio IED Cundinamarca, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. En este entregable pasamos del diagnóstico y la fundamentación conceptual a la concreción de una propuesta pedagógica intercultural centrada en el reconocimiento de la identidad étnica. Bien, buenos días. ¿De dónde partimos? El proyecto parte de un diagnóstico realizado mediante observación participante. Durante este proceso identificamos estereotipos, expresiones discriminatorias, invisibilización de las lenguas indígenas y escasos espacios para compartir saberes ancestrales. También encontramos situaciones en las que algunos estudiantes parecen ocultar o negar su pertenencia étnica para evitar burlas o discriminación. Por eso entendimos que no era suficiente reconocer que existe diversidad en el aula, sino que también es necesario o era necesario generar experiencias pedagógicas que permitieran reconocerla y valorarla. Bueno, el problema en este caso y el propósito, a partir de esos hallazgos, formulamos nuestro objetivo: fortalecer el reconocimiento de la identidad étnica mediante un taller o una serie de talleres experienciales e interculturalidad. La intención es superar la mirada de la interculturalidad limitada a las fechas conmemorativas, como pasa en la mayoría de los colegios. Buscamos que el reconocimiento de la diversidad haga parte de las relaciones cotidianas del aula y contribuya a cuestionar prejuicios y prácticas de exclusión. Bien, ¿cuál es el fundamento conceptual? Entonces, en nuestra propuesta se sustenta principalmente en la interculturalidad crítica de Catherine Walls. Desde esta perspectiva, la interculturalidad no significa simplemente que diferentes culturas convivan, sino que implica cuestionar las relaciones históricas de poder que han invisibilizado determinados saberes y grupos. También retomamos a Boaventura de Sousa Santos y su concepto de ecología de saberes, porque consideramos que los conocimientos escolares deben dialogar con los saberes comunitarios, ancestrales y territoriales. Finalmente, incorporamos a Freire para comprender la educación como una práctica dialógica y transformadora. En cuanto a la propuesta pedagógica, con esos fundamentos construimos una secuencia de los talleres. Tres talleres. El primero sobre aceptación, el segundo sobre el respeto y el tercero sobre el diálogo horizontal. El primero porque necesitamos comenzar a reconocer las identidades. Para eso necesitamos la aceptación. El segundo sobre el respeto porque reconocer la diversidad también implica cuestionar las prácticas discriminatorias. Y el tercero de diálogo horizontal porque queremos avanzar hacia relaciones donde diferentes voces y saberes tengan legitimidad. Por tanto, los tres talleres tienen una secuencia necesaria: reconocer, transformar y dialogar. Bien. Entonces, en el primer taller, taller uno, hablamos de la aceptación. En este primer taller que se denomina Historias de vida en la interculturalidad, tiene una duración de 90 minutos. Inicia con la actividad que se pregunta ¿quién soy yo?, que permite explorar las ideas y suposiciones que construimos sobre otras personas. Después se desarrollan historias de vida en parejas y finalmente se construye un mural colectivo. El proceso es que los estudiantes pasen de mirar al otro desde estereotipos a conocerlo desde su historia, sus experiencias y sus prácticas culturales. ¿Cuál es la experiencia y la evaluación de este taller? Una de las actividades centrales es el mural, donde cada estudiante completa las frases: yo aporto a este grupo y aprendí qué. Esto permite que la diversidad deje de ser algo abstracto y se convierta en una experiencia concreta dentro del grupo. La evaluación se realiza mediante el diario reflexivo, la observación, la lista de cotejo y los compromisos personales. Por tanto, no evaluamos únicamente conocimientos, sino procesos de reconocimiento y reflexión.
Bien, en el taller 2 sobre respeto, el segundo taller se denomina Construyendo Puentes. Aquí avanzamos de la aceptación hacia el respeto. Los estudiantes analizan situaciones de discriminación que pueden presentarse en el contexto escolar, como burlas relacionadas con una lengua ancestral, comentarios sobre el color de piel o exclusión por razones culturales. Posteriormente, utilizan el juego de roles para representar primero la situación problemática y después una posible transformación. En este caso, el juego de roles es importante porque permite que los estudiantes no solamente identifiquen la discriminación, sino que piensen cómo actuar frente a ella. Después construyen colectivamente un pacto por el respeto, donde establecen compromisos relacionados con el lenguaje, el trato hacia los compañeros y la valoración de otras culturas. De esta manera, el taller pasa de la reflexión a la construcción de acuerdos concretos para la convivencia. En el taller 3, diálogo horizontal, ya en este taller, digamos que nos centramos en el diálogo horizontal. Su propósito pues es fortalecer la escucha activa y el diálogo de saberes. Este espacio, digamos que principal es en este espacio lo principal es el círculo de la palabra, donde la organización física del aula busca eliminar jerarquías y permitir que todas las voces tengan la posibilidad de participar. También se propone la actividad de llamada Otras Voces mediante la participación de un integrante de una comunidad indígena o afrocolombiana, o también puede ser de un familiar que pueda compartir experiencias y saberes. En este diálogo de saberes, retomamos directamente la propuesta de Freire sobre el diálogo como elemento fundamental del proceso educativo. El docente no ocupa el lugar de quien posee todo el conocimiento, sino que actúa como mediador. Asimismo, desde Santos entendemos que los saberes ancestrales también tienen un lugar legítimo dentro de la experiencia educativa. Por eso, preguntas sobre identidad, tradiciones, lengua, experiencias de discriminación permiten construir conocimiento desde las perspectivas de los propios estudiantes y de sus comunidades. Bien, en cuanto a la fundamentación pedagógica, esta propuesta articula 5 referentes. Por un lado, tenemos a Freire, quien aporta la educación dialógica y emancipadora. Walls nos permite comprender la interculturalidad desde una perspectiva crítica y de transformación de las relaciones de poder. Santos aporta una ecología de saberes. La UNESCO sustenta la necesidad de garantizar participación, inclusión y reconocimiento de la diversidad. Y Ander Egg fundamenta el taller como una metodología participativa que articula teoría, práctica y reflexión. Por tanto, las actividades no fueron seleccionadas de manera aislada, sino que responden a una fundamentación pedagógica y conceptual. Digamos que el elemento, uno de los elementos muy importantes de este entregable es la articulación entre las necesidades identificadas y las tres estrategias de intervención propuestas. Por ejemplo, frente a los prejuicios proponemos el taller de aceptación, frente a las prácticas discriminatorias el taller de respeto y frente a la ausencia de espacios de diálogo el taller de diálogo horizontal. Además, cada taller cuenta con evidencias e instrumentos de evaluación. Eso nos permite mantener una relación coherente entre el diagnóstico, la intervención y la evaluación. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, Es la siguiente. está, Sí. sí es. Finalmente, como cierre, consideramos que el principal aporte de esta propuesta es comprender la interculturalidad como una práctica cotidiana y no solamente como una celebración institucional. Por eso buscamos pasar de la diversidad reconocida a la diversidad vivida, del discurso a la práctica y de la tolerancia al reconocimiento. Sí, así es. En esta última instancia, digamos que fortalecer la identidad étnica implica transformar las relaciones dentro de la escuela y reconocer como legítimas las voces y saberes que históricamente han sido invisibilizadas. De esta manera, nosotros esperamos contribuir a la construcción de una escuela más democrática, inclusiva e intercultural, sin sesgos. Muchas Muchas gracias. gracias.